Buenos días, compañeros. Mi nombre es Manuel Rincón. Les vamos a explicar el blog que hicimos en todo el semestre. Nos basamos en 5 grandes temas para realizar nuestro blog. Fueron los componentes, los aspectos, los indicadores, los elementos, los criterios y el sistema de evaluación, lo que unimos para este blog que hicimos. Mis compañeros se van a presentar. Eh, Buenos días, mi nombre es John Alexander Rodríguez y bueno, pues más adelante estaré compartiendo acerca de la caracterización y los tipos de evaluación en la clase de educación física. Buenos días, mi nombre es Laura Gutiérrez, soy estudiante de licenciatura en Educación Física. Vamos a ver qué encontramos en este blog. Bueno, comenzamos primero con la matriz de clase de educación física, donde tenemos los siguientes temas. El primero es la clase de desarrollo, donde, ahí eso, donde determinamos el desenvolvimiento de los estudiantes, trabajamos de manera consecutiva con ellos, miramos las habilidades, hacemos juegos tradicionales o juegos motores para observar a los niños sus habilidades y sus falencias de capacidad coordinativa y desenvolvimiento. La siguiente clase es la introducción, donde exploramos las habilidades básicas y coordinativas. Damos como un diagnóstico de cada niño, de los patrones que tienen ellos, en qué podemos mejorar, en qué podemos apoyarlos más. Miramos el trabajo en grupo, tanto competitivo como cooperativo. Y miramos la solución de problemas, donde vamos a diseñar los circuitos con una finalidad en sí, de patrones básicos de movimiento. La siguiente es la clase de consolidación y aplicación, donde los fundamentamos, les damos como los elementos para que ellos entren a hacer un trabajo de coordinación visomanual donde establezcan una coordinación con un objeto o con su propio cuerpo, mediante la visión y la coordinación con su cuerpo. La evaluación se realizará de manera cualitativa y cuantitativa por medio de una tabla, la cual nos indica cuáles son las fases de dominio y cuál es su parte dominante y cuál es su parte débil. La clase de evaluación. En esta pues ya llegamos a la final, a evaluar al estudiante sus patrones básicos, cómo se entiende lo isomanual, lo coordinativo, tanto individualmente como cooperativamente, donde los estudiantes pues miramos en qué los podemos ayudar después de todo el proceso, si funciona el proceso o podemos realizar otras acciones para mejorar las falencias y aportar en sus habilidades. En esta evaluación se realiza de manera cuantitativa por medio de una tabla la cual nos indica cuáles son sus fases de dominio del objetivo. Tiene una mayor dificultad para realizar el esfuerzo y la corrección de todo lo que pues hicimos en toda la clase. Y pues llegamos a la conclusión donde la clase de educación física puede ser abordada desde la necesidad que el docente quiera emplear, observar. La matriz nos ofrece las distintas herramientas metodológicas de una clase de educación física. ¿Esto qué significa? Que el profesor puede llevar y aportar a cada niño de la manera que él quiera. O sea, puede colaborarle de una forma más práctica y sencilla y ser más dinámico en cada clase si así lo quiere. O pues hacerlo más complejo, pero pues la idea es buscar de manera más práctica y fácil para los niños y para el profesor. Muchas gracias.
Bueno, ahora pasaremos a hablar del análisis de una clase de educación física, la cual inicia con el debido proceso que se debe realizar en una clase de educación física. En esta el objetivo es fortalecer y motivar a los niños a que inicien a practicar el deporte, en específico la disciplina del atletismo. Aquí las fases de la clase son el calentamiento y el estiramiento de todo el cuerpo en general, que es movilidad articular en tobillos, caderas, brazos, piernas, un trote o desplazamientos. Continúan con la explicación del ejercicio, la demostración del ejercicio por parte del docente, juegos introductorios enfocados al atletismo, explicación de la técnica del atletismo y el ensayo de la técnica. El profesor implementa una metodología que es de práctica y error, donde él explica realizando los ejercicios para que los niños y niñas pongan en práctica y asimismo mejorar los errores de las fases iniciales y técnicas. Se muestra un buen manejo del grupo, igualmente no se queda solo en la teoría, sino lo lleva a la práctica. La planeación está construida con la fase de calentamiento segmentario, moviendo las articulaciones como ya mencionamos. Luego entra una parte central donde ejecutamos la parte técnica y de salidas en todas las temáticas del atletismo. Todos los ejercicios fueron relacionados al atletismo. En la fase final se hace una vuelta a la calma y se realiza una pequeña reflexión donde los niños opinen sobre los temas que más les gustaron y cuáles pueden cambiar o de qué manera los podían trabajar. En otras fases está la preliminar, donde el docente estructura la clase con elementos que ayudan a fortalecer la temática, y la inicial, que es dependiendo de las características y los objetivos que se vayan a aplicar en la fase central. Esta fase inicial debe tener un propósito como de conseguir la preparación, el calentamiento. Es donde se motiva a los niños a realizar la siguiente actividad. La cardinal, que también es la fase central, es donde se realizan las actividades principales de la planeación. O sea, en realidad, cumplir el objetivo en esta fase. Y la terminal es la fase final o de cierre, donde se disminuye el trabajo y el esfuerzo con tareas sencillas y tranquilizadoras para que los niños vuelvan a su estado basal que tenían antes de estas actividades. Se puede observar que no se necesitó de muchos recursos didácticos para la realización de la clase. Estaban en un campo abierto donde los niños tenían mucho espacio para desplazarse. Se utilizaron palos que ven en este espacio. El agua la llevaban cada niño para hidratarse. Se pudo utilizar vallas y balones y nos damos cuenta que cualquier objeto puede servir para la realización de nuestras actividades. En estas estrategias de evaluación, en el video la docente no realiza los sistemas de estrategias de evaluación, solo muestra el ejercicio a realizar y pide que los alumnos lo hagan y los observa esperando si se equivocan para corregir esto. De este podemos concluir que el deporte y sus disciplinas no requieren mucho para su realización y cualquier persona puede realizarlos. Es muy importante motivar a las personas que estén participando en nuestras actividades y tampoco se necesita demasiados recursos. Ahora vamos a ver la siguiente parte del blog, que es la propuesta de clase. Bueno, en nuestra propuesta de clase realizamos una clase directamente ligada con una sesión de entrenamiento deportivo, es decir, que esta tiene elementos como el calentamiento básico que debe haber. Seguido de la metodología de la técnica de la carrera, se realiza una explicación de la técnica, luego se trabaja la salida atlética y una actividad lúdica y se explican las características de la técnica, cómo se deben implementar. Con el objetivo de fundamentar en el estudiante las características esenciales para la iniciación al deporte y al atletismo por medio de habilidades motrices básicas.
En esta se quiere hacer una serie de contenidos que están están ligados desde las tres fases, la fase inicial, central y final, pues se divide la clase en estas. Se va a trabajar la técnica de la carrera, técnica de salida, pase lateral, hincapié con 3 apoyos, y en el segundo grupo se realizarán más actividades lúdicas, por ejemplo, velocidad de reacción, 2 partidas al alta y la baja, calentamiento global y relajación, bueno, en sí, actividades lúdicas, marchas, carreras, etcétera. Luego de esto, en esta sesión o en esta planeación de esta clase, no se cuenta con materiales didácticos, se utiliza todo el esquema corporal y segmentario para impartir la clase. Se utilizan son recursos creativos como la creación de vallas improvisadas, las botellas que sirven como conos y uno que otro balón. En esta se debe tener un espacio donde los estudiantes puedan realizar las actividades de manera pertinente. No se debe poner el ejercicio en algún lugar cerrado porque no va a cumplir con su objetivo. El docente cambia a veces de cancha, pero en sí debe ser un lugar abierto. Y como evaluación, por medio de la sesión se realizan las correcciones pertinentes dentro de la metodología presentada por la docente, llevando al estudiante a repetir la acción en la que se equivocó. Ahora podemos seguir con las otras partes de nuestro blog. Bien, compañero Manuel. Bueno, la siguiente es la matriz de entrevista que realizamos a la profesora del Colegio Gimnasio Moderno de Altos de Cazuca, donde pues voy a leer lo que ella respondió y el alumno respondió, y pues lo voy a comparar con uno de nosotros tres, a ver pues si tenían algo en común. Entonces pues lo primero, la profesora se llamaba Jennifer Rincón. Como repito, el colegio era el Gimnasio Moderno Colombiano de Altos de Cazuca. La primera pregunta fue: ¿cuál es su concepto de educación física? La docente respondió: la educación física es una actividad que desarrollamos para adecuar el cuerpo a una práctica deportiva o de ejercicios implicando la disciplina en ella. La siguiente fue: ¿qué entiende por didáctica de la educación física? Ella respondió: es el manejo adecuado de la clase para los estudiantes de una forma muy asertiva para la enseñanza de la parte cognitiva, afectiva y sobre todo motora. La siguiente fue: ¿cómo desarrolla su clase de educación física? La desarrollamos en 3 momentos. El primer momento es un calentamiento previo, el segundo momento es el desarrollo de la actividad central y el último momento es una vuelta a la calma. La última fue: ¿qué principios didácticos aplica en su clase de educación física? Entonces ella dijo que aplicó 4 principios. El primero era el de individualización, el segundo era el principio creativo, principio autónomo y por último el principio de socialización. Entonces podemos ver que en todos la profesora globalmente tiene mucha razón, pues en la educación física hay muchos conceptos y muchos pues tenemos diferentes conceptos de diferentes autores, pero cada quien pues crea su concepto a su manera y desarrolla las clases a su manera. Pues entonces, entendiendo ella, pues tiene mucha coherencia y mucha como similitud con muchos conceptos. Por ejemplo, en el concepto de, según Vanier y Fait, la educación física es parte del currículo escolar, cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes físico, social, mental y moral, de modo que se conviertan en ciudadanos de bien, balanceados, inteligentes, saludables, responsables y felices. Pues es casi la misma
respuesta que dio la profesora, pero en otras palabras. Entonces, pues, al desarrollar la clase, ella dijo que la hacíamos en 3 fases, casi todos la hacemos en 3 fases, si no digo que en su totalidad. Los componentes son la que la mayoría utilizan, entonces, pues, me pareció muy asertiva las respuestas. Entonces, vamos ahora con el estudiante. El estudiante se llamaba Sebastián Garnica, de grado 8º. Entonces, la primera pregunta que le hicimos fue, ¿qué entiende por educación física? La educación física es una actividad que se enfoca en hacer ejercicio. Entonces, pues como sabemos, los niños tienen como algo muy global de la educación física, que es eso, hacer ejercicio. Entonces, pues de pronto en ese aspecto se les puede dar como un mejor como concepto para que ellos lo tengan, pero pues en algunos se queda, en algunos no, entonces pues es relativo con los estudiantes. En el siguiente que le preguntamos cómo es la clase de educación física en tu colegio. Entonces él dijo, primero hacemos un calentamiento, después diferentes trabajos de deportes y finalizamos con un estiramiento. Entonces vemos que están muy conectados el profesor con el niño, que hay 3 partes de la clase y la tiene muy clara, entonces pues ya ese punto está pues como claro para los dos. La siguiente pregunta fue ¿qué recursos locativos y qué tipo de materiales se utilizan para la clase de educación física? El estudiante contestó, el espacio es una cancha y los materiales son platillos, balones, aros, colchonetas. Pues en pues como podemos ver, en muchas instituciones hay espacios, en otros no, en otros hay elementos, en otros no. Entonces pues eso ya depende de como de los profesores y de las utilidades que pueden hacer con cualquier recurso. Como último fue, ¿cree que la manera como han orientado la clase de educación física es la adecuada? Él contestó, sí, porque nos enseñan diferentes deportes con sus disciplinas. Entonces, pues lo mismo, tiene como un concepto muy abierto de eso, entonces pues podemos ver que sí. Entonces vamos a bajar y en el último podemos ver que creemos que el docente en cuestión a elaborar de manera pertinente los temarios y etapas de desarrollo en el que se encuentren sus estudiantes, al ver la filmación del joven, podemos intuir que dependiendo del grado en el que ellos están, han visto algunos deportes. Entonces, según Piaget, el aspecto lúdico competitivo es un elemento incardinado desde siempre. Entonces, pues vemos que el chico tenía razón, pues se ha orientado de manera pues objetiva a diferentes deportes y depende pues el curso. Eso sería todo. Seguimos con la siguiente parte del blog. Bien, en la siguiente parte del blog vamos a hablar acerca de la caracterización de los estudiantes de educación física. En esta caracterización lo que nosotros teníamos que observar era videos relacionados con actividades que se manejen en preescolar, básica, primaria y secundaria. Entonces, de esa manera nosotros realizamos primero un diario de campo donde miramos todos los factores que influyen directamente en una clase de educación física, como el espacio, obviamente también todo lo que tiene que ver con el clima, la disposición de los niños, los materiales, etcétera. Y todo eso se fue consignando, digamos, en nuestro diario de campo, donde veíamos de manera pertinente las cosas o en las situaciones donde estaban los estudiantes. Después de nuestro diario de campo hicimos nuestra caracterización. Eh, Obviamente cada caracterización tiene rasgos fundamentales y específicos según cada autor y por eso nos basamos en cada uno de ellos. Entonces, hay características esenciales, digamos, en los niños de preescolar, que son niños que están muy activos, les gusta muchísimo el desplazamiento, les gustan las lúdicas, los juegos. De esa manera, entonces, pues digamos que se caracterizó este tipo de población, de los de preescolar. Digamos que ya en los estudiantes de primaria o básica primaria, ellos ya son niños que aunque tienen cosas como el juego y la lúdica, también hay que tener en cuenta que son también desarrollan habilidades competitivas, que les gusta, digamos, trabajar en ese rol
de competencia. Entonces también tenemos que las clases de educación física tienen, digamos, otra de finalidad, y pues también abarcan otros elementos importantísimos pues que el estudiante debe tener y que el profesor le debe brindar esas herramientas. Y por último vemos la caracterización de los estudiantes de secundaria, en donde nosotros hicimos obviamente un paralelo, digamos, desde los aspectos de lo motriz, digamos, como los movimientos son mucho más sesgados en los alumnos de secundaria que en preescolar. Vemos el comportamiento, obviamente el comportamiento de los niños de preescolar y básica primaria es muy armónico, les gusta muchísimo estar en la actividad. En el grupo, digamos, de básica secundaria ya nos toca implementar pedagogías un poco más elaboradas y didácticas un poco más hacia ellos, pues, para que puedan también entrar en ese trabajo. Igual pues también los chicos reaccionan dependiendo, digamos, el tipo de actividad, la recepción, cómo captan, digamos, la clase, cómo la disfrutan. Digamos, si es una clase muy divertida, pues para los niños de básica primaria y preescolar, ellos les encanta muchísimo que las clases sean dinámicas, que sean muy participativas, y los de secundaria, pues que sean competencias, que sean muy basadas en la competencia. Entre más competitiva sea la clase, pues obviamente vamos a tener una recepción mejor de ellos. En los niveles de esfuerzo, es obvio que en los niños de preescolar hay que tener en cuenta que no hay que llegar a los estados de fatiga, y en los de secundaria podemos trabajar todas las capacidades físicas como velocidad, reacción, fuerza, resistencia, flexibilidad, etc. En lo cognitivo, pues esperamos que los dos estudiantes tengan más apropiación de los temas que se estén sugiriendo. En primaria y en preescolar se hace mucho hincapié y se refuerza muchísimo la parte cognitiva. En los de secundaria se les muestra, pero ellos, como tienen una habilidad mucho más marcada, pues obviamente los ejercicios salen mucho más rápido. En lo socioafectivo tenemos dos grupos que reaccionan según su entorno y según la forma en que se tienen, como digamos, esa forma de participar del uno y del otro. Esa es la caracterización. Y por último tenemos los tipos de evaluación, que es el último temario. Y en este pues Velázquez lo define como que está muy ligado a la didáctica, ¿sí? Y pues que tiene unos objetivos que determinan, que nos ayudan a determinar, digamos, los criterios necesarios, instrumentos necesarios para que podamos calificar al alumnado en cuanto a nuestro trabajo. Entonces, el primero de ellos, los objetivos didácticos, pues los expresan de manera medibles y comprobables a través de la evaluación. Estos son tres que están divididos de la siguiente manera: el ámbito cognitivo, que es el saber; el ámbito motriz, que es el saber hacer; y el ámbito afectivo social, que es el querer hacer, que digamos que son los tres ámbitos o los objetivos didácticos. La evaluación diagnóstica, entonces, esta es la que se presenta para adquirir la información básica sobre los niveles o grados de conocimiento respecto a las temáticas que se tratan durante las actividades de educación física, porque tienen relación entre las motivaciones y los intereses con la relación del aprendizaje. En la evaluación formativa ya lo describe Lanfrancesco, que es la evaluación de carácter fundamental del seguimiento pertinente a los estudiantes. Es el seguimiento que se le da a los estudiantes en cuanto a la toma, digamos, de decisiones y solución de problemas, tanto dentro de los ejercicios que se plantean en la educación física como el diario vivir o el ejercicio profesional. Y la sumativa, pues ese es el ciclo educativo en el proceso que tiene la función de determinar, obviamente, pues la aprobar o desaprobar, pero en este caso, pues digamos, tiene que ver muy el énfasis en cuanto a la práctica y los talleres que se realizan dentro de las actividades. Digamos que esos son los tres grandes módulos de evaluación que se realizan. Los criterios de evaluación, pues como ya les había dicho, están las capacidades cognitivas, las motrices y las socioafectivas. Y los procesos podrían ser los elementos curriculares, que digamos que ya se marca directamente, digamos, en las instituciones, o digamos desde el ministerio, las situaciones de las acciones didácticas, o sea, los recursos o las metodologías que yo emplee, y la práctica, que sea, digamos, coherente a lo que yo estoy realizando. Si estoy trabajando una habilidad básica motriz, pues que tenga
coherencia con la evaluación. Pueda evaluar al alumno sobre el desarrollo de la clase como tal. Y tenemos pues nuestra bibliografía. Entonces, pues este es nuestro blog, en el cual pues lo diseñamos de esta manera interactiva, donde podamos relacionar las grandes didácticas de la educación física y cómo el docente tiene que desenvolverse en ellas. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. No, eso fue todo por hoy. Yo creo que ya quedó más que explícito todo lo que hicimos. Entonces, les agradecemos por su atención y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.